Cada día generamos toneladas de basura. Mucha termina en vertederos, ríos y quebradas de Charagua. Pero, ¿sabías que esa basura también alimenta el cambio climático? Entendemos que la basura contamina la tierra. Esto afecta la fertilidad del suelo. A futuro nos puede afectar también en la producción de alimentos. No podemos tener una buena producción con un suelo contaminado, un suelo degradado. Cuando la basura se descompone en las quebradas o en los vertederos, libera metano, un gas de efecto invernadero 25 veces más potente que el dióxido de carbono. La quema de basura también emite dióxido de carbono y contaminantes tóxicos. Cada botella de plástico, cada bolsa y cada resto orgánico mal gestionado se suman a un problema global, el calentamiento del planeta. Pero aún estamos a tiempo. Separar los residuos, reducir el consumo de plásticos, reciclar y compostar puede romper este ciclo de contaminación en nuestro territorio. Cada acción cuenta. Gobiernos indígenas, empresas y ciudadanos tenemos la responsabilidad de repensar nuestra relación con los desechos. Deberíamos de cambiar nuestro hábito de utilizar plástico para reutilizar los materiales más amigables con el medio ambiente. La basura no desaparece por arte de magia. Se transforma y transforma el futuro de nuestro territorio. Hoy podemos decidir si alimentamos el cambio climático o construimos, desde Charagua, un planeta más limpio.